la salvación es ser salvo del pecado. A Jesús, al Señor Jesús, no lo mataron ni los romanos ni los judíos. A Jesús lo mataron nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? A veces no entendemos eso, ¿verdad? Y a veces en Semana Santa uno se pone bravo con los judíos, y esos judíos tan malos, lo que hicieron con Jesús, o los romanos, ¿no? Y esos romanos, y resulta que no fueron, a Jesús no lo mataron ni los judíos ni los romanos, a Jesús lo matamos nosotros. Usted mató a Jesús con sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, no me diga eso. Sí, se lo digo. La causa por la cual Jesús murió fue que Él cargó nuestros pecados. ¿Para qué? Para perdonarnos. Hoy podemos venir a Jesús, hoy podemos acercarnos, hoy podemos recibir el perdón de pecados porque Él pagó el precio, porque Él llevó nuestros pecados. Y hoy por eso hemos sido perdonados, como dice la palabra, de todos nuestros pecados. Entonces la salvación tiene que ver con eso, ser o recibir perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ser salvo del pecado y ser salvo de la condenación. Entonces la Biblia habla del infierno, hermano. Hay muchas personas que no creen en el infierno, pero la Biblia sí habla del infierno. Y lo lindo de la salvación, hermano, es que cuando el Señor nos perdona, ¿cuántos dicen amén? Nos salva de la condenación del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la salvación, ser salvo del pecado y ser salvo ¿de qué? Pero la salvación no solamente abarca eso. La salvación realmente abarca muchas más cosas que a veces, por eso le decía al principio, mi hermano, a veces no logramos entender la magnitud. Entonces resulta que la salvación no solamente es para nuestra vida más allá del sol. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Más allá del sol. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos la cantaban? Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Otra canción decía, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. ¿Se acuerdan? Los que son viejitos. Pero quiero decirle que la salvación, escúcheme por favor, la salvación no es más allá del sol, no es para cuando nos muramos. En parte sí, y en una buena medida. Pero la salvación también es para más acá. La salvación también abarca nuestra vida aquí, en este mundo y en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la salvación también es para acá. Entonces, escúcheme, la salvación o ser salvo es ser salvo de una vida vacía y sin propósito. Diga conmigo, soy salvo de una vida vacía y sin propósito. El problema de no tener a Cristo en el corazón, el problema de no tener la salvación es que vivimos vidas vacías y sin propósito. Y entonces una persona que tiene una vida vacía y sin propósito anda achantado, anda aburrido en la vida, anda deprimido y no sabe qué hacer con su vida, no sabe, no tiene un motivo por el cual vivir. No sé si me hago entender esta mañana. Pero quiero decirle, usted y yo no. Entonces no puedo concebir un cristiano que diga, ay, estoy aburrido, no sé qué hacer. No, mi hermano, usted tiene que entender, la salvación, somos salvos, repito, de una vida vacía y sin propósito. Ahora el Señor llena el vacío de nuestro corazón, ahora el Señor nos da un propósito por el cual vivir todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Salvación es eso. Por eso le decía, la salvación no solamente es allá cuando lleguemos a la presencia del Señor, no. Ahora nosotros empezamos a disfrutar, escúcheme para que lo podamos entender. ¿Qué es salvación entonces? Entonces salvación es disfrutar un poquito aquí en vida, en esta tierra, lo que vamos a disfrutar allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? No. Quiero que lo entienda esta mañana. Los veo como distraídos, como, no sé, ¿será por el almuerzo o qué? ¿Qué es salvación? La salvación es disfrutar un poco aquí en vida, en esta tierra, lo que vamos a disfrutar allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén?
La salvación es recibir las primicias aquí en este mundo y en esta tierra de lo que el Señor nos va a dar cuando lleguemos a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, parte de la salvación, escúchenme, es ya no vivir una vida, repito, vacía y sin propósito. Entonces ahora el Señor nos da la salvación, que la salvación llena nuestro corazón, nos satisface, nos da plenitud, nos da gozo, nos da un propósito todos los días para vivir. ¿Cuántos dicen amén? Pero la salvación también es ser salvo, escúchenme, del enemigo, es ser salvo de la enfermedad, de la pobreza y muchas cosas más. Se lo repito, ser salvo del enemigo, ser salvo de la enfermedad, ser salvo de la pobreza. Eso es parte de la salvación. Por ejemplo, la Biblia dice que allá en el cielo no habrá ni llanto, ni habrá pobreza, ni habrá enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Porque en el cielo son calles de oro, mar de cristal. Pero la salvación no solamente es allá, mi hermano. La salvación es acá. Empezamos a vivirlo acá. Empezamos a disfrutarlo acá. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que es ser salvo del enemigo, mire, la Biblia dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Parte de la salvación es que ahora el enemigo ya no me puede tocar. Ahora el diablo no puede venir y hacer lo que quiera conmigo o en mi vida, no. Cuando yo he sido salvo ya, antes, cuando no tenía Cristo en el corazón, cuando no tenía la salvación, el diablo sí venía y entraba y salía y hacía lo que le da la gana. ¿Verdad? Pero ahora ya no, mi hermano, quiero decirle, ahora ya no. Ahora que soy salvo, la salvación implica eso. Ya el enemigo no puede venir, ya el enemigo no puede entrar, ya el diablo no me puede tocar. Al contrario, ahora el Señor me ha dado poder y autoridad sobre el enemigo, dice la Biblia. Yo le doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada. Eso es parte de la salvación. Pero también la salvación es, decía, ser salvos de la enfermedad. Diga conmigo, la enfermedad. Entonces, mire, decíamos esta mañana, ¿por qué a Jesús le hicieron lo que le hicieron? ¿Por qué a Jesús lo masacraron como lo masacraron? ¿Y por qué Él lo permitió? Jesús lo permitió. Eso no fue un despropósito, no fue una coincidencia, no fue una casualidad, no. Dios mismo lo permitió. ¿Y por qué a Jesús lo volvieron como lo volvieron? Lo volvieron nada en su cuerpo, estoy refiriéndome. Entonces le pusieron una corona de espinas, traspasaron su ¿cómo se llama? Su sien. Se la rompieron, luego lo golpearon en la cara, le rompieron su cara, después lo latigaron y le rompieron su espalda. No era látigos pasito, no era un látigo que rompía, que desgarraba el cuero, la carne. Y entonces lo volvieron, por lo menos su espalda quedó, alguien decía, hecha una llaga. Y luego le traspasaron sus manos, sus pies y su costado. Pero la pregunta es, ¿por qué así? ¿Por qué de esa manera? Porque Dios así lo dispuso. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que por sus llagas fuimos curados. ¿Sí lo entendemos o no? O sea, Dios lo hizo así y Él se dejó hacer todo eso para que nosotros ahora en la salvación podamos disfrutar de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora tenemos derecho a ser sanos por la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hizo para que a través de esa obra usted y yo podamos ser sanos de la enfermedad en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también la pobreza. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. La Biblia dice que Jesús se hizo maldición, ¿verdad? Para que en Él seamos bendecidos. Entonces, parte de la maldición en el Antiguo Testamento era la pobreza. Quiero decirle, hermanos, hoy en día la salvación implica ser libres de la pobreza, que podamos ser bendecidos. Es algo que usted y yo tenemos que entender. Eso abarca la salvación también.
Por eso nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que reclamarlo, tenemos que vivirlo en nuestras vidas. Porque a veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios es que seamos pobres y miserables, que no tengamos nada. Porque a nosotros nos enseñaron que la pobreza y la miseria son la voluntad de Dios, ¿sí? Y a Dios le gusta que seamos así, y a Dios le gusta vernos así. Pero la Biblia dice otra cosa completamente diferente. La Biblia sí dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos bendecidos. Y les decía a los hermanos esta mañana, cuando la Biblia dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, ¿qué significa buenas nuevas a los pobres? Yo no me imagino que, bueno, le voy a dar una buena nueva al pobre, ¿verdad? A una persona pobre, te tengo una buena noticia, tienes que aguantar más porque vas a seguir igual. ¿Es una buena noticia? No, la buena noticia es Cristo llevó la maldición de la pobreza y Él se hizo pobre para que nosotros hoy, a través de la fe de su evangelio, podamos ser bendecidos, libres de la pobreza. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Entonces, mire, todo esto abarca la salvación, quiero que lo entienda. O sea, la salvación no solamente se refiere a perdón de pecados y a libertad de la condenación, sino que realmente abarca todas las áreas de nuestra vida. Teniendo esto en mente o en cuenta, vamos a ver, número uno, ¿por qué necesitamos ser salvos? Primero, para los que les gusta anotar, ¿por qué necesitamos ser salvos? De acuerdo a Lucas capítulo 19. ¿Lo tiene ahí? ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Listo? Entonces, miren, pongan atención a esto que es bien interesante. Dice la Biblia, o esta es la historia de Jesús y Zaqueo, ¿sí? Zaqueo, el nombre Zaqueo se escribe con Z, ¿sí? Zaqueo. Pero Zaqueo no solamente era Zaqueo con Z, sino que Zaqueo era Zaqueo con S. Zaqueo, ¿sabe Zaqueo con S qué significa? Zaqueo es con S es robo. Saqueo es pillaje en la toma o el apoderamiento ilegítimo de bienes ajenos. Eso significa saqueo. Diga conmigo, saqueo. Saqueo era saqueo con Z, pero saqueo con S. Porque saqueo, dice la Biblia que su profesión era ser ¿qué? Era publicano, cobrador de impuestos. Y este era pecador, porque los cobradores de impuestos eran ladrones, ¿sí? Un poquitico parecido a la actualidad, pero bueno. Pero en ese tiempo, hermanos, los cobradores de impuestos eran ladrones, eran avaros, ¿sí? Se cogían lo que no era de ellos, cobraban más impuestos, recibían mordidas, etcétera, 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 etcétera. Y ese era saqueo. Entonces, en otras palabras, Zaqueo era pecador. Diga conmigo, era pecador. Entonces, a pesar de ser rico, su corazón estaba lleno de codicia, lleno de mentira, lleno de robo. Había muchas cosas maluquitas en el corazón de Zaqueo, feas, había unos defectos terribles en la vida, en el corazón de Zaqueo. Pero fundamentalmente Zaqueo era pecador. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. En este sentido, todos somos como Zaqueo, pecadores. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego quiero decirle que usted y yo somos pecadores. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque somos pecadores. Zaqueo necesitaba ser salvo porque era bien pecador. Nosotros somos también pecadores, luego también nosotros necesitamos la salvación. Entonces, ahora, escúcheme bien, la Biblia dice también que no hay bueno ni siquiera uno solo. Eso está en el Salmo 53:3. Dice, no hay bueno ni siquiera uno. Ahora, escúcheme esto es un poquito fuerte, pero yo quiero que usted, por favor, lo entienda esta mañana. Pero bíblicamente
No hay gente buena, no hay personas buenas. Si uno no es bueno, entonces ¿qué es? Malo. Somos malos por causa del pecado, por causa de la naturaleza pecaminosa. Hay muchas personas que se creen buenas. Hay gente que dice, ay, es que mi familia es buena, él es bueno, tengo un buen esposo, tengo un buenos hijos. Quiero decirle, no. Bíblicamente no hay bueno ni siquiera uno solo. Somos malos. Ahora, ahí es donde viene la salvación, ¿verdad? Él nos salvó, Él nos perdonó. Estamos en un proceso de transformación en nuestro corazón, pero en esencia no somos buenos. Ya se me pongo a mirar ahí en el corazón y digo, y Padre, si no fuera por Jesús, si no fuera por la salvación, terrible, hermano. Porque por naturaleza no somos buenos, somos malos, dice la Biblia. Y eso es importante que usted y yo lo entienda. ¿Quién era Zaqueo? Era malo, era un ladrón, era un pecador. Quiero decirle, ese Zaqueo nos representa a usted y a mí, que somos pecadores, que la Biblia dice que no somos buenos. Por eso necesitamos la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ay, pastor, no me diga así de feo. Sí se lo digo. Ahora miren, pongan atención a esto. Delante de Dios no hay personas buenas y malas. A veces nosotros pensamos, ay, buenos y malos. No. Delante de Dios no hay buenos y malos. Todos somos pecadores. Diga conmigo, todos somos. Delante de Dios hay salvos y no salvos. Eso sí hay. ¿Sí? Hay gente que es salva y hay gente que no es salva. Pero vuelvo se lo repito, delante de Dios todos somos pecadores. Yo aprendí eso hace mucho tiempo, hermano, y me gusta repetirlo. Al cielo no van los buenos, al cielo van los pecadores que han sido perdonados por el Señor, por la sangre de Cristo. Pero al cielo van los pecadores perdonados. Entonces quiero decirle, no hay gente buena, somos pecadores. Amén. Listo. Ahora, resulta que ahí la Biblia resalta dos clases de personas. Diga conmigo, dos clases de personas. ¿Sí? O dos grupos de personas. Usted lo sabe muy bien. Un primer grupo en la Biblia son los publicanos y pecadores. Un segundo grupo son los fariseos, los saduceos, los escribas. Son un segundo grupo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primer grupo? Publicano y pecadores, que ahí está Zaqueo. Segundo grupo, fariseos, saduceos, escribas. Ahora, esos dos grupos los resumimos en lo siguiente: pecadores y religiosos. Diga conmigo, los pecadores, los religiosos. Dígale que está al ladito, los pecadores, los religiosos. ¿Estamos o no? Es más, cuando la Biblia habla del hijo pródigo, ¿cuántos se acuerdan del hijo pródigo? De la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo habla del padre y sus dos hijos. El hijo pródigo representa a los pecadores y el otro hijo que estaba en la casa, que estaba perdido, amargado, ¿se acuerda? Que dijo, ay, pero al otro sí le dio y a mí no me ha dado nada. Y estaba amargado, ¿verdad? Ese representa a los religiosos. Entonces, la Biblia habla de esos dos grupos, repito, pecadores y religiosos. ¿Listo? Ahora, escúchenme por favor. Estos dos grupos, estas dos clases de personas eran igualmente pecadores delante de Dios. ¿Sí? No es que los pecadores eran más pecadores y los religiosos eran menos pecadores, no. Entonces, mire, la diferencia entre uno y otro grupo es que los pecadores pecaban como abiertamente y en público, pero los religiosos pecaban a escondidas y en su corazón. ¿Estamos o no? ¿Cómo es? ¿Cuántos están conectados esta mañana? Entonces la diferencia es que los pecadores pecaban como abiertamente en público, mientras que los otros también pecaban, pero lo hacían a escondidas y en el corazón. Entonces, ¿cuántos se acuerdan cuando cogieron a la mujer en pleno acto de adulterio? La mujer pecadora.
La cogieron en pleno acto de adulterio. Y la ley decía que había que apedrearla. Entonces los hombres, fariseos, saduceos, escribas, la cogieron a esta mujer indigna, la cogieron de los cabellos, la arrastraron y la trajeron y la tiraron a los pies de Jesús. Y estaban muy bravos estos, ¿verdad? Y en Jesús, la ley dice que hay que apedrear a esta mujer que ha sido cogida en pleno acto de adulterio, ¿se acuerda? Pero la pregunta es, ¿y dónde está? Iba a decirle el desgraciado, ¿dónde está el hombre con el cual ella estaba pecando? ¿Sabe quién era? Un escriba, fariseo, saduceo, un religioso. Entonces los pecadores eran los que pecaban abiertamente, pero los otros también pecaban, pero lo hacían era a escondiditas y en su corazón. ¿Estamos o no? Ahora, quiero decirle, en este tiempo, usted y yo, escúcheme, usted y yo pertenecemos a algunos de estos dos grupos. Usted. Usted pertenece o usted es de los pecadores o usted es de los religiosos. O es extraterrestre. De Marte. O usted es pecador o usted es religioso. El pecador es el que reconoce. El religioso es el que no reconoce. El religioso es el que se cree bueno. Dice, ay no, no, pastor, a mí sí, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. ¿Sabe que ser religioso es un impedimento para recibir la salvación? ¿Cuántos sabían? Porque el religioso se cree bueno. Mientras que el pecador dice, no, yo sí soy pecador, necesito a Dios. Mire, invite a una prostituta, invite a un borrachín a la iglesia. Le invito a la iglesia, venga Cristo. ¿Qué le va a decir? Va a decir, no, yo sí necesito a Dios, estoy mal. Invite a un religioso. Le va a decir, no, yo estoy bien. Yo por ahí no voy, yo no necesito eso. Entonces es más fácil que, dice la Biblia, que es más fácil que dice que los publicanos, los pecadores van delante. Y detrás iban al reino de los cielos, dice. Y detrás los fariseos, los religiosos. El religioso es el que se cree bueno. Creerse bueno, no reconocer que es pecador, es un estorbo para recibir la salvación. Por eso es importante, hermano, no hay que reconocer, somos pecadores. Puede que usted no peque abiertamente. Algunos de ustedes me dicen, pastor, pero yo no tomo, no fumo. ¿Cómo se llama? No fornico, pero en el corazón, hermano, malos deseos, malos pensamientos, que más resentimiento, amargura, todo eso es pecado, igualmente delante de Dios. Envidia, egoísmo, todo eso. Entonces el punto es que, hermano, todos somos pecadores igualmente. Miren, los pecadores reciben más fácil la salvación porque reconocen que son pecadores, pero entonces los religiosos no, porque se creen buenos. Pues ahí estaba Zaqueo, que era un publicano, que era parte del grupo de los pecadores. Ahora, número 2, ¿qué impide la salvación? Primer puntico era ¿por qué necesitamos ser salvos? Segundo puntico, ¿qué impide la salvación? ¿Listo? Ya establecimos un principio que es importante, ¿no? Todos somos. Si usted se cree bueno, aquí hay personas que se creen buenas. Y eso es un tropiezo para que usted reciba la salvación. Mira, aquí hay personas que se creen buenas y sobre todo cuando usted se compara con otros. El pastor, y usted se compara con el vecino, se compara con otra persona que son terribles, y uy, yo no, mire, ese es un borracho, y ese, compárese con Jesús. Entonces uno dice, ay, sí, soy pecador. Entonces, eso. Ahora, ¿qué impide la salvación? Dígale que está al ladito, ¿qué impide la salvación? Entonces, miren, ahí en el capítulo 19 dice que Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía por dos causas. Escuche.
No se me distraiga. Zaqueo quería ver a Jesús, ¿verdad? Pero él no lo pudo ver o no lo podía ver por dos causas. Número uno, por la multitud. Y número dos, porque era bajo de estatura. Digo conmigo, bajo de estatura. Entonces, escuche, pongan atención a esto. Ser bajo de estatura impide la salvación. Dígale al que está al ladito, ser bajo de estatura impide la salvación. Escuche. Claro, aquí no estamos hablando de la estatura física. Pero miren, pon atención. Escuche. Falta de estatura nos habla de falta de fe y de falta de crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿De qué nos habla ser bajo de estatura? Falta de fe y falta de crecimiento espiritual. Miren, pongan atención, hermanos. Usted y yo tenemos que entender que la voluntad de Dios es que crezcamos. Él no quiere que nos quedemos bajos de estatura. La Biblia dice que Jesús crecía cuando estaba en su adolescencia. Dice que y Jesús crecía en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres, dice la Biblia. La Biblia dice que Juan el Bautista crecía también. Y la voluntad de Dios para usted y para mí es que crezcamos, que no nos quedemos pequeños. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí estamos hablando de fe y de conocimiento de Dios. Diga conmigo, fe, conocimiento de Dios. Vean conmigo Efesios capítulo 4. ¿Listo? ¿Lo tiene o no? Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice, está hablando ahí del cristiano, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, ¿a dónde tenemos que crecer? A la estatura de Jesús. Pero no podemos quedar como. Si Jesús crecía, porque la Biblia dice que Jesús crecía, ¿usted qué tiene que hacer? Usted no se puede quedar bajo de estatura. El problema de Zaqueo, ¿cuál era? Que era bajo de estatura. Entonces nosotros tenemos que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice ahí, versículo 14, para que ya no seamos niños, llevados por doquiera de viento de doctrina, que por estratagema de hombres, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Pero mire, entonces la voluntad de Dios, repito, es que crezcamos en fe y en conocimiento de Dios. Mire, el problema de muchos cristianos es que se quedaron bajitos de estatura. Su fe no creció. El conocimiento de Dios se quedó estancado. De eso nos habla esto. Miren, pongan atención a esto. Mire, Zaqueo necesitó subir a un árbol, ¿sí? Dice que Zaqueo, como era bajo de estatura y no podía ver por causa de la multitud, él tuvo que subirse a un árbol de sicomoro, ¿verdad? Y desde allí pudo ver a Jesús y Jesús lo llamó. Ahora, escúchenme, este árbol representa el Evangelio, la palabra de Dios que nos hace crecer en fe y en conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no podemos quedarnos bajos de estatura, tenemos que crecer. ¿Qué es lo que nos ayuda a crecer? Subirnos al árbol, ¿cómo se llama? Del Evangelio, de la palabra de Dios. Esta palabra es la que nos hace crecer. Esta palabra es la que nos hace crecer en fe. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando éramos pequeñitos, quizá algunos de ustedes recuerdan que a uno le decían, o los adultos le decían a los hijos, a los niños, a los hijos le decían, coma para que ¿qué? Coma bien para que crezca, porque si no, ¿se acuerda o no? Ahora, yo sí creo eso, hermano. Para que usted crezca en estatura, usted tiene que comer, ¿qué?
Algunos de ustedes están cortos de estatura porque usted no se alimenta de la palabra. Usted tiene que comer la palabra, aliméntese de la palabra. La palabra de Dios es la que nos da crecimiento, la que nos da estatura. La palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer en fe. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede medir 1,90 o 2 metros y ser bajo de estatura, ¿sabía? Usted puede medir 1,90, 2 metros o más y ser como Zaqueo, bajo de estatura. Ahora escúcheme esto, miren, pongan atención. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren, la falta de fe no nos deja ver a Jesús, nos impide la salvación. Entonces solamente podemos ver la multitud, los problemas, las luchas y las adversidades. Cuando uno está bajo de estatura, escúcheme por favor. Cuando uno está bajo de estatura espiritual, usted no ve a Jesús, sino usted ve los problemas, las dificultades y las adversidades, no más. ¿Sí me hago entender? Cuando usted es alto de estatura, usted mira por encima y ve a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de ustedes están viendo solamente los problemas, están viendo solamente las dificultades, las luchas, y eso no les permite ver la salvación. Yo les decía a los hermanos esta mañana, miren, nosotros deberíamos ser diferentes cuando venimos a la iglesia. Uno no debería venir a la iglesia derrotado, hermano. Uno debería venir a la iglesia como en victoria, gozosos, ¿verdad? Felices. Ahora estoy feliz porque he visto la salvación del Señor. Estoy viendo la salvación de Dios. Y no venimos tristes, derrotados, pero muchas veces venimos a la iglesia como, no, pastor, estoy triste. Ay, usted viera mis problemas que yo tengo tan terribles. ¿Sabe qué significa eso? Que usted está viendo los problemas, no está viendo a Jesús, no está viendo la salvación. Uno debería venir diferente, ¿verdad? Porque la fe nos permite, una persona alta de 2 metros está en una multitud, hace así y ve allá así, ¿no? Los que van a conciertos. El alto hace así, ay, sí, yo veo. El que está bajito dice, no veo nada. Así es en la vida cristiana, hermano. El que está corto de fe, bajo de estatura, de conocimiento de Dios, no ve nada, ve los problemas, ve las dificultades, ve las luchas, ve lo que no tiene. Eso es lo único que ve, no le permite ver a Dios, no le permite ver a Jesús. Y su fe decae y se desanima, y se entristece y se achanta y se deprime. Pero el que puede ver a Jesús es diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes recuerdan a Josafat? ¿Cuántos se acuerdan de Josafat en la Biblia, el rey? Dice la Biblia que una multitud de ejércitos, como varios ejércitos, se juntaron, países, otras naciones, para ir contra Josafat y contra el ejército de Israel para destruirlo, o de Judá. Y entonces dice que cuando le dijeron que venía una multitud contra él, dice que Josafat se humilló y buscó a Dios, dice la Biblia. Y entonces recibió una palabra de Dios, y esa palabra le dijo, tranquilos, no se preocupe, que esa multitud de enemigos que usted ve no los va a volver a ver. Dice la Biblia. Y dice, hoy no es necesario que pelees tú, que peleen ustedes, porque ustedes van a ver hoy la salvación de Jehová sobre el ejército de los enemigos. Y eso nos habla de la fe, hermano. Es ver qué es crecer en nuestra fe. Es ver la salvación. Digo, amigo, ver la salvación. Es ver la salvación, es ver a Jesús, es ver al Señor. Entonces, yo sí creo que hay cristianos, hermanos, que están bajos de estatura y por eso no pueden ver la salvación. Apliquémoslo un poquito lo que aprendimos. Por ejemplo, la enfermedad. Hoy aprendimos que parte de la salvación es ¿qué? Sanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Jesús se dejó hacer todo eso que le hicieron en su cuerpo para que nosotros sigamos enfermos? ¿O usted cree que Jesús se dejó hacer todo eso para que nosotros recibamos sanidad? El problema es que cuando uno es bajo de estatura, uno no ve sino la enfermedad.
Y uno acepta la enfermedad. Y dice, ay sí, estoy así. Estoy cada día peor. Y no tengo fe para decir voy a orar. O voy a esperar y cuando hagan el llamado en la iglesia yo soy el primero que va a pasar y el Señor me va a sanar porque tengo derecho a mi sanidad. No sé si me hago entender, pero yo veo muchos cristianos que se acostumbran o no tienen fe para creer por sanidad en su cuerpo. Ahora, como les decía a los hermanos esta mañana, claro que todos eso significa que no nos vamos a enfermar nunca, no, hermano. Nos vamos a enfermar, pero tenemos derecho a ser sanos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo lo ganó para nosotros. Dice, por sus llagas fuimos. Él llevó nuestros dolores en la cruz. Pero cuando yo soy bajo de estatura no puedo ver más allá la salvación que Dios tiene para mí. Amén. Lo mismo en la economía, las finanzas, igual. Aplíquelo a todas las áreas de su vida. Entonces, mire, se lo repito, la falta de fe no nos deja ver a Jesús, nos impide la salvación, solo permite ver ¿qué? La multitud, los problemas, las luchas y la adversidad. Pero el Señor dice que si nosotros levantamos nuestra fe, amén, si nosotros crecemos en estatura, entonces vamos a poder ver la salvación que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Primero, ¿cuál era? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Número 2, ¿qué impide la salvación? Y número 3, ¿cómo recibir la salvación? Diga conmigo, ¿cómo recibir la salvación? Entonces, muy sencillo, 2 punticos ahí fácil, muy sencillitos. Jesús le dijo a Zaqueo, le dijo, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. O sea, que yo vaya a tu casa. Entonces, mire, lo primero es que Zaqueo llevó a Jesús a su casa. ¿Sí? ¿Cómo se recibe la salvación? Diga conmigo, llevando a Jesús a la casa. Ahora, ahí vamos a volverlo a aplicar. Primero a la casa, que es el corazón, ¿verdad? Hay que recibir a Jesús en el corazón. Por eso la Biblia dice, yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay que recibirlo a Jesús en el corazón, en su casa, de su corazón. Pero también se refiere aquí a la casa de nuestra familia. Escúcheme esto, por favor. ¿Cómo recibir la salvación? Usted y yo necesitamos llevar a Jesús a la casa de nuestra familia. En la Biblia, muchas personas, hombres de Dios, o más bien hombres que le creyeron al Señor, llevaron la salvación a su casa. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan del carcelero de Filipos? Entonces dice la Biblia que allí el carcelero, Pablo y Silas, ¿no? Y el carcelero, y entonces el carcelero dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerda? ¿Y qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el carcelero no dijo, ay, bueno, gracias por esa palabra tan linda, Dios los bendiga. ¿Dijo eso? No, mi Biblia dice que él cogió y dijo, sí, entonces camine, y se lo llevó para su casa, dice la Biblia. Porque él pudo haber dicho, ay, sí, linda esa promesa, Dios los bendiga. No, él dice que se lo llevó para su casa. Y yo siempre digo, no se puso a decir, ay, ¿será que mi mujer sí me deja? ¿Qué tal que me regañe si mi esposa no le gusta? ¿O qué tal que ese hijo no le guste? Ay, papá, ¿qué es eso? No, él no le importó si el hijo no le gustaba, si la esposa no le... Se lo llevó para la casa y ya llegó con los apóstoles, llegó allá. Y dice la palabra que lo recibió en su casa, le lavó las heridas, ellos le compartieron la palabra del Señor a él y a toda su casa, se bautizaron, él y toda su casa fueron salvos, dice la palabra. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Cómo recibir la salvación? Usted tiene que llevar a Jesús a su casa. Ahora les voy a poner el mismo ejemplo que puse esta mañana, pero necesito que usted me ponga atención. La Biblia enseña que un día Dios llamó a Noé. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Cuántos se recuerdan a Noé?
Como decía alguien, ¿cuántos animales subieron al arca de Moisés? ¿Se acuerda? Noé. Dios le dijo a Noé, construya un arca, porque va a venir un juicio y va a venir destrucción. Dios le dijo así. Y Dios le dijo, y en esa arca que representa ¿a quién? A Jesús, y representa la salvación. Escúcheme. ¿Esa arca quién representa? A ver, conéctese acá. ¿Qué representa el arca? El arca es Jesús y el arca es la salvación. Eso representa el símbolo de Jesús y símbolo de la salvación, el arca de Noé. Entonces, Dios le dice a Noé que construyera un arca y luego le dice que metiera a él y toda su familia al arca, porque iba a venir una destrucción. Entonces, ¿qué hizo Noé? Le dijo a la esposa, vamos, y la metió al arca y a sus hijos y a sus, ¿no era que se dice, no? ¿No eras? Bueno, eso. Él no le dijo, ay, déjela por allá por fuera. No, él las trajo y los metió, él y toda su casa. Y entonces dice la Biblia que en ese tiempo había maldad, ¿verdad? Y la maldad había llegado al extremo y Dios envió un diluvio y Dios cerró la puerta. Pero la Biblia dice que Noé y su familia fueron salvos. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice, yo quiero que venga conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Lo tiene? 11:7. ¿Cómo dice? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, diga conmigo, su casa, ¿se qué? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a hacer un ejercicio. Es un ejemplo, pero es serio. Vamos a suponer que esta es el arca. Esta es el arca, ¿verdad? Aquí estamos en el arca. Vamos a suponer que ahorita mismo, ya mismo viene una destrucción afuera. Viene una destrucción. Como sea, hermano. Viene un juicio y viene una destrucción afuera. Yo le hago una pregunta. ¿Dónde está su casa? Dígame. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está su casa? Si están afuera, ¿qué les va a pasar? Traer la salvación a la casa es traer a Jesús a la casa. Hay muchos de nosotros, hay muchas personas que pareciera como que no les importa eso. ¿Dónde está su familia? Ah, si están perdidos, están por ahí borrachos. Si Dios enviara juicio y destrucción, ¿sabe lo que pasaría si se murieran? Es cuestión de estar como, no sé si me hago entender esta mañana, hermano, de estar alertas, de estar firmes, apercibidos. Si hoy pasara eso, ¿dónde está su familia? Se pierde. Se pierde su familia. ¿Dónde está la familia? Dígame. Usted dice, ay sí, pastor, pero es que el Señor tiene misericordia. No, pero supongamos que hoy fuera el fin. ¿Dónde está su familia? Ah, se quedó dormida porque se trasnochó anoche. O yo no sé, a veces tenemos excusas y pretextos. Pero quiero decirle, la salvación es traer a Jesús a su casa, que su familia sea salva, que ellos vengan a Cristo, al conocimiento de Dios. No sé si me hago entender. A veces, hermanos, creo que fallamos. Uno como papá. ¿Cómo es posible que uno... ¿Quién es? Mire lo que pasaba ahí con, ¿cómo se llama? Con el carcelero de Filipos y también con Zaqueo. Él se puso a preguntar, ay, espera un momentico, voy a pedirle permiso a mi mujer, a ver si me da permiso. Esposa, ¿me das permiso de traer unos cristianos? ¿Qué le hubiera dicho a la esposa? ¿Qué le pasa? No, él dijo, no se va, camine para la casa y vamos. Mira, a veces hay papás que son permisivos con sus hijos, que no los estorban, que les permiten pecar.
Y eso es no amarlos, porque si viniera el juicio de Dios, si viniera el fin, se perderían. Y es serio. Hay papás que no se paran firmes. No, vamos para la iglesia, porque es un tema de vida o muerte, hermano. Por eso le digo, ¿dónde está su familia? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está aquí? Porque no han venido a Cristo. Porque no han venido al conocimiento de Dios. No sé si me hago entender. ¿Estamos o no? Por eso le digo, pensemos, este es el arca, hermano. Aquí está el arca. Y supongamos, vino un diluvio, hermano, y todo el mundo está ahogando allá afuera. Aquí los que estamos aquí, ¿cómo estamos? ¿Y su familia qué? Entonces traerlos a la salvación es traerlos a Cristo. Eso dice Hebreos. Tenemos que tener fe. A veces, vuelvo y le repito, el tema es un tema de fe, de creer que el Señor los puede traer, que ellos pueden venir a la salvación. ¿Sí? Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Mire el siguiente punto. Zaqueo se arrepintió. Él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se devuelvo cuadruplicado, dice. Yo les decía a los hermanos, la mayoría de estudiosos piensan que esto fue a partir de que Cristo estaba en su casa. O sea, en otras palabras, eso significa que Zaqueo creyó, Zaqueo se arrepintió, que cambió y restauró su vida, porque dice, lo que he robado, lo voy a... Amén. Eso es. Miren, es creer, es arrepentirnos, que ya sabemos lo que es arrepentimiento, ¿verdad? Dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Pero mire lo que es restaurar. Mire, hay personas que no vienen a Cristo porque no han sido restauradas en el sentido, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De resentimiento, de falta de perdón. Entonces el que viene a la iglesia y yo no lo perdono y no le hablo y no me importa, eso es problema de él o de ella. ¿Qué es restituir? ¿Qué es restituir? Restituir es que esa persona, el que fue salvo, va y venga, lo busca, oiga, perdóneme, ¿verdad? Se arrepiente, pide perdón, deja el resentimiento para que esa persona pueda venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de sus familiares no han venido porque usted es orgulloso o orgullosa? Usted está en el arca, pero está diciendo, pero yo no le pido perdón, yo no lo busco. Dígame a ver. Ninguno. Este mensaje no era para este. Restituir es eso, que la gente vea un cambio en su vida para que diga, yo voy a la iglesia. Mira, hay mucha gente que no, estoy hablando de su familia, que no ha venido a la iglesia, a la salvación, a Cristo, al arca, por su testimonio, porque usted no está dando buen testimonio. ¿Qué es restituir, restaurar? Que usted dé buen testimonio para que diga, uy, lléveme a la iglesia, usted sí, cómo Dios lo cambió. Usted era terrible y vienen a la iglesia, ¿sí o no? Pero si usted lo ven así, sigue mintiendo, sigue con grosería, sigue con esas cosas, le dicen, no, que voy a ir por allá. Y después le echan la culpa al pastor. Yo soy el que pago los platos. El pastor es el que le enseña eso. No, yo no le enseño a ser hipócrita. Eso lo aprendió solito. Entonces restituir es eso. Cambio, ¿verdad? Cambio de vida, arrepentimiento, restauración, para que ellos puedan venir al conocimiento de Dios. Hablo de la casa, de la familia. Mire, ¿cuántas casadas hay aquí? Esposos, que su esposo no viene. O sus hijos. ¿Sabe por qué no vienen? Porque no han visto un cambio, un testimonio, hermano. Porque yo le digo una cosa, ese esposo que da un testimonio en su vida, viene a los pies de Cristo, hermano. Empieza a decir, oiga, pero usted ¿dónde está yendo? Que la cambiaron. Usted está súper diferente. Antes me daba un sartenazo, ahora ya no.
Antes lo mandaba a dormir en el sofá solo, ya no. Ahora la veo diferente, lléveme allá. Y al contrario, lo mismo los hijos. ¿Usted no cree que esos hijos que vean un cambio en los papás van a decir, papá, pero ¿qué pasó? Usted antes era así, me maltrataba, me ofendía, me hería, y ahora yo lo veo diferente. Entonces lléveme. Quiero decirle, eso es traer a su familia al arca, la salvación, al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es restauración, restaurar, restituir, restaurar. Termino con esto, hermano, pero yo sí siento en mi corazón, mire, hay personas que por su testimonio, porque usted no ha perdonado y usted sigue guardando rencor y resentimiento en su corazón, su familia no ha llegado. Esa persona no ha llegado a los pies de Cristo. Porque dicen, no, pero usted va a la iglesia y ¿qué? Mire. Y nada que perdona y guarda resentimiento y no me habla y pasa y no me saluda y no hay cuantas cosas más. ¿Te qué restituir? Agache la cabecita, sea humilde. Pida, así usted no la haya embarrado, vaya, pida perdón. Dice, eso dice la Biblia. Para dar testimonio. Vaya, pida perdón. Cambie de actitud y traiga a su familia. Que esta gente diga, uy, hay un cambio. No sé si me hago entender esta mañana. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie.